Muy bien, queridos hermanos, aquí estamos una vez más en el canal de Will Graham, donde siempre estamos intentando, ¿no?, compartir material de sana doctrina, estudios bíblicos para la edificación del pueblo de Dios aquí en la península ibérica y también en Latinoamérica, ya que sabemos que muchos de vosotros nos estáis siguiendo desde Latinoamérica, así que un saludo para todos en esta tarde. Os saludo desde la hermosa ciudad aquí de Almería, en el sureste de España, donde, bueno, sigue lloviendo a cántaros, hace frío, sigo aquí con mi mantita puesta y estoy ahora con un amado pastor, un varón, ¿no?, a quien amo mucho en el Señor y un hombre a quien sigo en las redes, su canal de YouTube, la Iglesia Semilla Bilbao, es el pastor Tony Ochoa. Y Tony también está aquí con nosotros en la península ibérica, o mejor dicho, yo también estoy con Tony en la península ibérica porque yo soy el extranjero, no él. Y voy a estar haciéndole una entrevista, aunque lo que queremos también es tener una especie de charla entre hermanos, entre pastores, entre amigos, para tocar un asunto francamente bello, el asunto de la salvación. Y hemos escogido como título de esta entrevista, esta charla, la salvación es del Señor, la salvación es del Señor. Así que antes de entrar ya en materia, simplemente quisiera desear al pastor Tony, que está ahí con nosotros, un feliz año nuevo en Cristo, un bendecido año nuevo. Preguntarte, querido hermano, cómo estás y también si hace mucho frío por ahí en el norte, porque en Bilbao, si hace frío aquí, me imagino que hay en Bilbao estará así casi helado, ¿no? Sí, gracias, Will, por la felicitación. Igualmente, feliz año, que el Señor te bendiga mucho a ti y a tu ministerio. Y sí, tenemos mucho frío, está nevando y lo estamos pasando realmente con frío, pero como estamos confinados y no nos dejan salir por el coronavirus, pues tampoco tenemos muchos problemas, pero bueno, hace frío. Sí, en la iglesia, ¿cómo está la situación? Porque aquí en Almería, por lo menos, nosotros tenemos un foro limitado y sí tenemos 2 reuniones los domingos. ¿Vosotros los domingos en Bilbao os estáis congregando o cómo está la situación ahí? Sí, nosotros tenemos un local muy pequeñito, entonces el aforo queda de tal manera reducido que lo que hemos estado haciendo es nos reunimos virtualmente. Y es curioso porque lo que en principio podía haber sido, y parece que es un hándicap, un problema, ha sido una gran bendición para todos nosotros. Nunca nos habíamos conocido como nos hemos conocido ahora, nunca habíamos tenido una comunión tan grande, nunca habíamos compartido tanto, nunca nos habíamos escuchado tanto los unos a los otros. Así que parece mentira, pero es verdad eso de que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor, ¿no? Amén. Y en este caso así ha sido. Decidimos hacerlo de esta manera. Por esas limitaciones y ha sido una gran bendición. Pronto yo creo, espero que podamos ya estar en presencia. Amén. Gloria, si anoche en el culto de oración de nuestra iglesia, por ser la primera reunión del año, lo que solemos hacer es que en vez de yo compartir como hago todas las semanas, cada hermano comparte una reflexión bíblica, un testimonio del año 2020 y fue súper interesante para realmente confirmar lo que estás diciendo, como todos los hermanos que optaron por compartir una palabra de ánimo, un texto bíblico, como que todos llegaron a la misma conclusión de que en la pandemia, en realidad fueron fortalecidos por el Señor, crecieron en el Señor, experimentaron más, ¿no?, el amor fraternal. Y pensé, ¿no?, anoche, y ahora escuchándote, ¿no?, como que lo que bien has dicho, todas las cosas nos ayudan a bien. Y para el incrédulo, ¿no?, estar encerrado en su casa tantos meses, casi un infierno, una tortura. Pero como decía Pablo, ¿no?, si de verdad estamos en Cristo, estamos arraigados en Él, teniendo riqueza, estamos contentos, teniendo escasez, estamos contentos porque nuestro contentamiento deriva de la gloria del Señor Jesucristo, ¿no? Así que de verdad no he podido pensar en la reunión de oración anoche al escucharte ahora mismo. Así que gloria al nombre del Señor. Amén. Pues vamos a estar tocando este tema entonces de la doctrina de la salvación. La salvación es del Señor. Tony, estás ahí compartiendo desde hace bastantes años en YouTube. He escuchado muchísimos mensajes tuyos. He disfrutado mucho de diferentes series. La serie sobre los Salmos, más recientemente sobre Efesios. Y bueno, doy la gloria de Dios, ¿no?, por las redes sociales, porque gracias en gran parte a las redes sociales
muchas personas están volviendo a las sendas antiguas, ¿no? Muchas personas se han topado con predicadores bíblicos. Por ejemplo, yo por ejemplo, soy fruto de un contexto donde no se tomaba muy en serio la predicación de la palabra, incluso en el Reino Unido, ¿no? Muchos cultos eran más bien como algo propio de un circo, ¿no? Circo y no de la palabra. Y gracias en gran parte a las redes, al internet, pues tenemos ahora predicadores voceros de la palabra. Y alabo a Dios por, tenerte ahí online y también poder hacer esta entrevista. Y como sé que a ti te apasiona el Señor Jesucristo y el tema de su salvación, pues quisiera entonces hablar sobre este tema hoy. La salvación es del Señor. Y para arrancar hoy, para entender cabalmente, ¿no? este vocablo sustantivo salvación, ya para empezar, ¿de qué tiene que ser salvo el ser humano? ¿Ok? Porque no podemos realmente entender la salvación sin primeramente entender la necesidad del hombre, ¿no? De dicha salvación y la razón por la cual está, no salvado. Así que, ¿de qué es lo que necesita ser salvado el ser humano? Pues de sí mismo, ¿no? Algo a lo que el ser humano caído se resiste es a ver que si no fuese por la misericordia de Dios en su vida, que si no fuese por las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana, pues no seguiría ni un minuto más con vida sobre la tierra. Así que, ¿de qué tiene que ser salvo el ser humano? Pues de sí mismo. Y muchas veces necesitamos ser llevados a situaciones extremas para que podamos comprobar pues lo que nos negamos a reconocer, ¿no? Que necesitamos ser salvados y que la salvación solo viene del Señor. Y no solo la salvación, su sostenimiento también. Dios salva, sí, y Dios provee para esa salvación, para que esa salvación se sostenga en el tiempo hasta que lleguemos a su presencia. Nos salva por gracia y nos sostiene por gracia. Todo ello en amor, como dice Pablo en Efesios 1:5, según el puro afecto de su voluntad. Nuestra condición es terrible, Will, y las personas no son conscientes de ello, y muchos cristianos tampoco. Isaías lo describe de una manera impactante cuando Dios a través de él nos muestra cuál es nuestra condición. Seguramente que te suenan estas palabras. Él dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él. Está hablando del ser humano que se rebela contra Dios. Está hablando de Israel, un pueblo que estaba rebelado contra Dios por falta de conocimiento. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Seguramente luego me preguntarás, ¿cómo es posible ser salvo de una condición como esta, no tan desastrosa? ¿Cómo podemos recibir una salvación que necesitamos para no morir de esta lepra que inunda todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad? Pero antes me gustaría llevarte a ti y a todos los que nos escuchan al Sermón del Monte en Mateo 5 para ver la otra cara de la moneda, ¿no? Como un adelanto de lo que ocurre justo después de que el Señor nos saca de la tumba. Y aquí en Mateo 5, en el Sermón del Monte, el Señor está hablando a sus discípulos, no habla a otras personas. Mateo 5:1 dice que habla a sus discípulos. Y en el versículo 2 dice: abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres, y esta palabra pobre en griego es ptojos, está hablando de un miserable, está hablando de un pobre de solemnidad. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es la primera bienaventuranza. La segunda dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Segunda bienaventuranza. Tercera: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y sigue: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿no? Y sigue así. Esta es la cuarta y sigue hasta la octava bienaventuranza. Esto es lo que tiene que darse cuenta el ser humano. Así que el ser humano necesita ser salvado de esta miseria espiritual que vemos en la primera bienaventuranza, ¿no? Para que al ver lo miserable que es delante de un Dios tan santo, pueda llorar por ella, ¿no? Y al llorar poder ser consolado, segunda bienaventuranza. Para que al humillar su cerviz pueda recibir una nueva tierra por heredad, que es Cristo, aquí ya, con nosotros, ¿no?
y para que así pueda tener una verdadera hambre de justicia, que es Cristo mismo. Tener hambre y sed de justicia es tener hambre y sed de Cristo, porque no hay otra justicia sino Cristo, etc. Así que, ¿de qué somos, de qué necesitamos ser salvados? Pues de esta pobreza, de esta miseria, de este ptojos, de este pobre de solemnidad, es de lo que tenemos que ser salvos. Oh, amén. Sí, esto lo que estás diciendo me resulta muy contracultural, incluso en muchos círculos evangélicos, donde la forma típica de evangelizar es decirle al miserable, al hombre encerrado en sí mismo, ¿no? Porque defines ahí la salvación como una liberación de uno mismo. Muchas veces la típica frase es, Dios tiene un gran propósito para ti, que Dios quiere aumentar tu concepción de ti mismo, Dios quiere engrandecer tu autoestima, ¿no? Y lo que tú estás diciendo, la salvación bíblica. Lo dice el Señor en el Sermón del Monte. Sí, y empieza, lo primero que dice es que somos ptojos, miserables. Exactamente. Y por eso yo estoy muy agradecido al Señor también, no por tu ministerio online, porque nos enseñas conforme a la palabra. Yo sé que a lo mejor hay una cultura evangélica contemporánea intentando ahora endulzar la palabra de Dios, pero ahí empieza el evangelio. Antes de tocar el tema de la salvación, la buena noticia, empezamos con la mala noticia. Y yo creo que hay un gran problema hoy día, ¿no? Que hay muchos pretendiendo ofrecer la buena noticia sin primeramente exponer lo que acabas de decirnos en tu primera respuesta, que somos miserables, somos pecadores encerrados en nosotros mismos, nos amamos a nosotros mismos y necesitamos ser librados, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que comentaste ahora. Has descrito al hombre como, un ser realmente egoísta, necesita ser librado de sí mismo, de su propio pecado. Mi siguiente pregunta sería entonces, si es posible que una persona así sea salvada, y si me dices que sí, ¿cómo podemos alcanzar dicha salvación? Bien, la Biblia nos muestra que sí, que es posible. Como tú muy bien has dicho, para haber buenas noticias, primero tiene que haber unas malas noticias. El ser humano está sumido en un estado lamentable, esa es la mala noticia, ¿no? Por nuestro pecado. Y la buena noticia es que solo Dios nos puede sacar de ese abismo de miseria, de corrupción y de maldad. Ya vimos lo que dice Dios de nosotros mismos, ¿no? Que no hay cosa sana, sino herida que hiede, hinchazón que deforma, y una llaga que inhabilita para entrar en la presencia de Dios. Somos como el puerco que se revuelca en el lodo y que solo se da cuenta de esta asquerosidad cuando Dios llega a su vida, ¿no? Y transforma esa naturaleza pecaminosa de cerdo, la transforma a oveja. Amén. Y solo entonces ve lo que antes le era imposible ver, que no había en él otra cosa que una profunda herida, una hinchazón y una podrida llaga que no podían ser curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Necesitamos ser curados, necesitamos ser vendados de esa herida, necesitamos que esa herida termine de cicatrizar a través del aceite, suavizados con el aceite que el Señor, solo el Señor, puede derramar sobre nosotros. Yo sé, y esta es la segunda vez que hablamos del tema, esto resulta ofensivo para el ser humano no regenerado. Sí, claro que resulta ofensivo. Pero lo mismo que deseamos que el médico nos diga la verdad para poder curarnos del cáncer que nos invade el cuerpo y que nos lleva a la muerte, aunque nos duela oír esa verdad, solo será esa verdad la que nos hará libres de morir. Puro sentido común. Necesitamos escuchar esa verdad, y aquí ahora lo hablo con V mayúscula, y rendirnos a ella. Es que la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. La verdad es Jesucristo. Acabamos de pasar las fechas navideñas y si algo nos debiera recordar la Navidad es que es posible ser salvo. Más aún que necesitamos ser salvos. Si no, ¿por qué Dios habría de venir en carne para morir? ¿No? La Navidad es el inmenso amor de Dios para salvar al ser humano. La Navidad no es el niñito Jesús de cartón piedra que nos muestra la sociedad consumista para entretenernos y despistarnos en nuestra verdadera condición. La Navidad es el anuncio de lo que somos, seres necesitados de ser salvados de nosotros mismos y que solo podemos ser salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Así que lo que la Navidad nos enseña es que solo Dios puede salvar a través de Jesucristo. Por eso vino al mundo en forma de hombre siervo. Esto lo Amén. podemos ver en Filipenses 2, 5, 8. Me gustaría leerlo, Sí. porque ahí podemos ver al hombre siervo. Filipenses 2, versículos del 5 al 8, fíjate. Dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la Navidad. Amén. Esta es la Navidad. ¿Quién conoce la Navidad así, de esta manera? Porque para esto vino, Cristo vino para morir. Por eso nació para morir por ti y por mí. El verbo, la palabra, la verdad, la vida, es incapaz de morir. Pero asumió un cuerpo mortal, y aquí lo acabamos de leer, asumió un cuerpo mortal para poder ofrecerlo por aquellos que el Padre le dio. De esta manera, como habla en Hebreos, pudo destruir por medio de esa muerte, de ese cuerpo, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Hecho Hebreos 2, creo recordar capítulos o versículos 14 y 15. Esto es la Navidad. Hoy es posible ser salvo. Pero como dice el apóstol Pedro, en ningún otro hay salvación sino en Jesús. Pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Dios nos puede salvar y lo hace a través de Jesucristo. Solo Cristo salva. Amén. Gloria al Señor. Sí, a mí me encanta, ¿no? En Navidad también pensar en textos como Mateo 1:21, ¿no? Cuando el ángel le dice a José, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces ya tenemos, sí, el niño va a nacer, pero el niño nace con un propósito expiatorio para salvar. Y luego también pienso, ¿no? En todas las profecías del Antiguo Pacto, ya empezando desde el huerto del Edén, ¿no? El protoevangelio, Génesis 3:15, donde vemos que sí, la serpiente iba a herir el calcañar de Mesías, pero al mismo tiempo Mesías iba a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿no? Salvando a su pueblo, librando a su pueblo de la potestad de Satanás. Isaías 53, ¿no? Capítulo clásico que profetiza sobre la misión propiciatoria del bendito Salvador, del Señor Jesucristo, librando a su pueblo de sus pecados. Así que gloria a Dios por en efecto, por el don, el regalo de la Navidad, que es mucho más que este niñito, es el Salvador del mundo, el que derramó de su santa sangre, el que resucitó al tercer día para darnos la vida eterna, para perdonarnos todo. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Amén. Amén. Hermano, ¿qué podemos decir entonces en cuanto a ciertas tendencias? Por ejemplo, pensando en España, nuestro contexto, ¿no? Tradicionalmente un país católico, ellos a lo mejor nos dirán que sí es verdad que Dios nos salva en Cristo, esto es verdad, pero también las obras humanas desempeñan una función importante, y creo que realmente, no solamente dentro de la Iglesia Católica, si yo pregunto a cualquier incrédulo de Almería, o si tú hablaras con cualquier incrédulo del Bilbao, todos los incrédulos, si les instamos, ¿no? les exhortamos a creer en Cristo para ser salvados, creo que todos nos van a decir más o menos lo mismo. Que bueno, yo no tengo que abrazar a Cristo porque al fin y al cabo soy una buena persona, no soy una mala persona, nunca he matado a nadie, nunca he robado, etc. Entonces, ¿qué hacemos entonces con esta idea contemporánea de que sí, vale, lo que tú dices está muy bien, Dios salva, sí, pero mis obras tienen mucho que ver con mi salvación? ¿Podemos decir entonces que la salvación es 100% por gracia o desempeñan las obras humanas un papel en este proceso de salvación? Bueno, la Biblia nos enseña que es por gracia, por pura gracia. Pero es que además el sentido común también nos lo apoya, porque si no, ¿para qué vino Cristo?
Si su sacrificio no es perfecto, y en Hebreos vemos que es un sacrificio perfecto, ¿para qué? No nos podemos salvar nosotros a nosotros mismos, no podemos hacer nada para salvarnos. Si la historia nos lo demuestra, somos un desastre. ¿Qué vamos a hacer nosotros para salvarnos? Solo nos podemos salvar en Cristo Jesús, para así poder resucitar con Él. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios. O sea, ya estamos hablando de dádiva, de un regalo. La dádiva y los regalos se dan no porque se merezcan, la dádiva sino porque se dan sin merecerlo. La dádiva de Dios es vida eterna en, y esta preposición me gusta subrayarla mucho, porque es una dádiva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso no podemos hacer nada para salvarnos, por eso la salvación solo puede ser por gracia, como un regalo inmerecido de Dios al hombre que acepta ese regalo de la salvación. Porque el salario de nuestro pecado es la muerte. Lo que debemos abonar, lo que debemos, la paga por nuestro pecado es la muerte. Y solo la muerte de Cristo es válida, porque Jesucristo asumió, como hemos leído, voluntariamente la muerte, que es el castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Que no solo es la muerte física, sino también la muerte eterna, que es una consciente separación de Dios. Esto es lo que sufrió Cristo en la cruz. De esto es de lo que somos salvados si aceptamos su muerte sustitutiva en la cruz. Y esto es un regalo. No podemos pagar de ninguna manera semejante regalo. No podemos perfeccionar lo que ya está perfecto hecho en la cruz. Es imposible. Es la vida perfecta y justa vivida por Cristo la única que vale como sustituta por la nuestra. Esto es gracia, pura gracia de Dios al hombre. No hicimos nada y nada podremos hacer jamás para merecer, para ganar o exigir semejante regalo. Porque por gracia, dice Pablo, sois salvos por medio de la fe. Y si acaso no te ha quedado claro, sigue diciendo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, del 8 al 9. No merecemos esta gracia ni podemos conseguir nada de esto por nuestros esfuerzos, ni ganarlo, ni reclamarlo. De hecho, ni siquiera podemos desearlo si no somos previamente regenerados. Como los cerdos no desean otra cosa que estar revolcados en el barro, disfrutando, y lo digo entre comillas, de esa calamitosa situación. Esa es la tragedia del ser humano. Y eso son muy malas noticias, como hemos dicho antes. Pero hay buenas noticias, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que sí, la salvación es por gracia, solo por gracia. Y la Navidad es el anuncio de esa gracia. Amén. El tema es que yo estoy de acuerdo contigo, yo concuerdo, digo un amén a todo. El asunto es que aquí en el canal también que me siguen personas, ¿no? De todo tipo de trasfondo. Hay gente religiosa, hay gente atea, me escriben, me comentan cosas. Y algo que he visto, tengo un sector, hay un grupo de católicos que sigue casi todos mis vídeos, me escribe mensajes muchas veces, me dan las gracias por muchas cosas que he publicado. Pero una cosa que siempre como que me han comentado mucho, ¿no? Y es una crítica frecuente, también se dio en el siglo XVI, cuando empezó todo el tema de la Reforma, con Lutero, Zwinglio, Calvino, Bullinger, etc. Me dicen a mí que, claro, si yo digo lo que tú estás ahora diciendo, yo predico, ¿no? La sola gracia, para citar un lema de la Reforma Protestante, solamente por gracia, Efesios 2, 8, 9. Si yo digo, o tú dices, ya que te estoy entrevistando a ti, si tú me dices a mí, Pastor Tony, que la salvación es únicamente, porque tú has dicho que es por pura gracia, 100% gracia, según la voluntad de Dios, el puro afecto de su buena voluntad, entonces, aquí es lo que siempre me echan en cara, me dicen, si tú predicas que la salvación es únicamente por gracia, entonces tú estás diciendo que todos podemos vivir en pecado, que podemos vivir ahora como cerditos, para usar tu imagen, dando vueltas en el lodo, o sea, ya que soy salvo, 100% por la gracia, 100% por Jesucristo, 100% por su mérito, pues ahora puedo hacer lo que a mí me dé la gana. ¿Cómo podrías tú responder? Porque me imagino que alguien estará viéndote ahora mismo pensando esto, porque sé que me han criticado mucho por esto. Entonces, según lo que estás diciendo,
Si la salvación es por gracia, ¿esto significa que ahora podemos vivir como cerditos dando vueltas en el lodo? Pues evidentemente no. El más mínimo sentido común así nos lo indica. De cualquier manera, si el sentido común no fuera suficiente, Pablo nos lo recuerda en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No? O dicho de otra manera, gracia que no transforma tu vida, gracia que no ha sido recibida. Así que no, en ninguna manera podemos vivir, y quiero subrayar la palabra vivir, quiero resaltar esa palabra, no podemos vivir en pecado. Podemos caer, podemos tropezar, pero no vivir como si nada hubiese cambiado en nuestra vida, porque si eso es así, entonces es que nada ha cambiado en nuestra vida. Vivir en pecado, o sea, vivir creyendo que la gracia sobreabunda sobre aquellos que desprecian o descuidan el regalo de la salvación, eso es creer en una herejía. Si bien es cierto que ninguno de nosotros podemos guardar perfectamente la ley moral de Dios, esto no nos exime de amar sus mandamientos y deleitarnos en sus consejos, ¿no? Sabiendo que ellos nos evitan caer en el lodo cenagoso del que el Señor nos salvó cuando nos llamó de muerte a vida. ¿Qué dice el Señor? Y que leemos en Juan 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que no podemos, ni queremos, ni deseamos hacer lo que nos da la gana, ni tampoco un verdadero cristiano se justifica, aunque a veces caigamos. Y esto no es legalismo, esto es obediencia en amor. Esto es muy importante, no obedecemos para ser salvados, obedecemos porque ya hemos sido salvados. Claro. Es cierto que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Y esto es lo que algunos usan para hacer lo que les da la gana, como tú dices, retorciendo las escrituras a su antojo. Pero Romanos 6:14 lo que nos está diciendo, Pablo lo que nos está diciendo, es que de lo que somos libres, es de la condenación que nos traía el incumplimiento perfecto de la ley de Dios. Pero esto no significa que estemos exentos de amar al Señor cumpliendo sus mandamientos, que son buenos en gran manera. Su ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Romanos 7:12. No es por obras. Pero esto no es excusa para vivir abiertamente en rebelión contra Dios y sus consejos. Así que, aunque es Dios quien da la salvación, es una salvación que por medio de Él, y esto viene en las Escrituras, también produce resultados. Calvino lo expresa de una manera muy sintética, dice, la fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. Bueno, en realidad esto lo había dicho mucho antes Santiago en su epístola, ¿no? La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, pero alguno le dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que no, el verdadero creyente, el que es un discípulo y no solo un creyente, el que ama al Señor, ese guarda sus mandamientos porque los ama y produce fruto. Amén. Amén. Excelente. Gloria a Dios. Gracias por aclarar este asunto que estoy seguro de que muchas personas no estarán peleando con esta cuestión. Y ahora relacionada, ya que has tocado el tema ahora has dicho ahí que el cristiano sí ama, ¿no? Ama la ley de Dios, la ley moral, los 10 mandamientos, etcétera. Aunque también has recalcado que nadie puede guardar estos mandamientos perfectamente, ni siquiera los justificados, los salvados. Ahora voy a lanzarte una pregunta, ¿no? Que a mí me atormentaba durante muchos años, como recién convertido, hasta que el Señor no me dio paz en el alma a través de una lectura de Romanos, concretamente capítulos 8 y 9. Si tú dices, ¿no? Que vale, somos salvados por gracia, esta gracia, me encanta esta frase que has usado, ¿no? Una gracia que no transforma, es una gracia que no ha sido recibida. Me ha parecido increíble esta frase, ¿no? Hasta la he apuntado y todo. Te voy a citar en algún momento, seguro. Entonces, si yo tengo la salvación, amo la ley de Dios, pero tú ahora acabas de decir que yo no puedo guardar esta ley perfectamente, entonces, aquí ahora voy a aludir a la experiencia mía que me tenía metida en una pesadilla, ¿no? Si yo soy cristiano, soy salvo por gracia, salvo por Cristo, sí soy una persona transformada, amo las cosas de Dios, pero no consigo tener esta obediencia perfecta, impecable, como aquí de Jesucristo. Si yo peco,
siendo cristiano, porque claro, yo sé que desde mi conversión hasta el día de hoy, incluso siendo pastor, que he pecado muchas veces en pensamiento, en actitud, en palabra, pierdo yo mi salvación cuando peco contra el Señor. Sería terrible, ¿verdad? No. Si alguien piensa que la ha perdido o que otro que él conoce la ha perdido, es que nunca la tuvo. O que el Señor está trabajando con esa persona para traerle definitivamente al redil. Mira, Will, Dios no ha enviado a su Hijo a morir en un sacrificio perfecto y suficiente para que al final quede en nuestras manos nuestra salvación. Wow, qué bueno. Es absurdo. No podríamos tener seguridad en la salvación. Es más, la salvación sería imposible porque estaría supeditada a nuestras buenas obras y no al sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. La salvación se sustenta en la obra salvadora de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso es lo seguro. Por eso es por gracia y no por obras. Porque si fuese por nuestras obras de justicia, sería imposible. Gloria a Dios que es por gracia. Amén, amén, amén. No por obras. Yo creo que te referías a Romanos 8, porque en Romanos 8 hay una promesa de esta gracia salvadora y gracia sustentadora, las dos cosas, salvadora y sustentadora a los suyos, ¿no? Dice, así que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? Este es el versículo 28. ¿Por qué? ¿Por qué les ayudan a bien todas las cosas? Bueno, el por qué viene en los versículos 29 y 30, dice, y ahí es donde viene la maravillosa cadena que llamamos irrompible que Dios nos regala, ¿no? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea, Jesucristo, el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios mío, menudo regalo. La salvación no se puede perder. Es Dios mismo quien la ha asegurado con esta cadena irrompible. Hay gente que dice, bueno, entonces, ¿por qué en Filipenses 2:12 nos dice Pablo que nos ocupemos de nuestra salvación, ¿no? Interpretando en estas palabras que si no nos ocupamos de ella, pues la podríamos perder. Bueno, pues Pablo dice esto porque la salvación es un regalo. Claro, y al ser un regalo la recibimos. Pero ¿cómo sé que la he recibido? Pues si me ocupo de él, en ese regalo. Si yo no lo abro o lo despreocupo, es que no lo recibo, ¿no? La salvación es un regalo que yo, si realmente lo he recibido, me voy a ocupar en él, ¿no? La salvación fue un momento en el pasado, antes de la fundación del mundo. Eso ya lo podríamos ver igual más adelante, Efesios 1, versículos 3 a 5. Antes de la fundación. Es un momento también ahora, cuando he sido regenerado y ando en santidad, y será definitiva cuando concluya este proceso de la glorificación de nuestros cuerpos, ¿no? Cuando Cristo transforme el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Si leemos Filipenses 2:12, hay que leer también Filipenses 2:13, que nos recuerda que la salvación es del Señor. Fíjate, vamos a leerlo, Filipenses 2. Dice, ocupaos, 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Claro, porque es un regalo que hay que ocuparse de él. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, que el Señor es quien se va a ocupar de nuestra salvación también. Eso no significa que nosotros la despreocupemos, no la cuidemos, pero Él nos va a llevar hasta el final. En Filipenses 1:6, si te vas un poquito adelante, en el capítulo 1, en el versículo 6, dice que estemos persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Él la comenzó, Él la terminará, Él es fiel. La salvación no se puede perder porque la salvación es del Señor. En toda la Biblia se ve que es del Señor. Es del Señor. Nuestra salvación está en sus manos y sus manos están marcadas para siempre con los clavos de la cruz. Lo que tengo que tener mucho cuidado es saber
si he recibido ese regalo, claro. Amén, amén. Sí, Pero si lo he recibido, no me lo va a quitar. ¿Tú te imaginas que yo te dé un regalo y luego te lo quite? Claro. No sería un regalo. Sí. Amén, amén. Sí, me parece increíble como es verdad que Filipenses 2:12 es muy utilizado, pero como bien has dicho, hay que leerlo en su contexto. Y luego el otro pasaje que citaste de Romanos 8:29-30, en efecto, fue ese mismo pasaje el que me sacó del fango de la desesperación, porque quiero tener mucho cuidado con lo que voy a decir ahora, y lo digo con suma reverencia, pero cuando Pablo redacta el versículo 30, él podría ser considerado como un error lingüístico. Sé que no lo es, pero Pablo está tan convencido de que el creyente perseverará hasta el fin, que él coloca el verbo glorificar en el auristo, en el pasado simple. O sea, algún experto lingüístico podría decir que Pablo se equivocó, y claro, esto para mí es muy fuerte, porque entendemos que fue el Espíritu Santo el que inspiró aquel texto. Pero en realidad, cuando nos paramos a pensar bíblicamente, teológicamente, lo que tú nos estás diciendo, en realidad no se equivocó. No se equivocó porque el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo coloca glorificar en el pasado simple, porque nos está dando a entender que ya que la salvación depende 100% de la gracia del Padre, 100% de los méritos de Jesucristo, 100% de la obra regeneradora del Espíritu Santo, ya que no es de nosotros, pues desde luego es como si nuestra glorificación ya fuese una realidad. Es imposible perder la salvación. Así que a primera vista es cierto que hay personas que podrían criticar a Pablo por su error. De nuevo, lo digo con mucho temor, no estoy para nada atentando contra Pablo ni contra el Espíritu Santo, pero no es un error, es un bálsamo para el alma atribulada, ¿no? Y yo habiendo vivido este infierno yo me acuerdo también, sobre todo como joven, porque yo me convertí con 17 años y tenía luchas terribles con la lujuria, con sueños, hermano, sueños obscenos, pornográficos, cosas horribles. Y yo me acuerdo yendo a la cama por la noche absolutamente atemorizado, porque yo pensaba, imagínate si el Señor vuelve esta noche y me pilla y yo estoy soñando algo feo, pensando algo feo, y yo vivía en temor, porque yo peleaba, yo sufrí mucho con pensamientos, ¿no?, pecaminosos, y yo he seguido santificándome, ¿no? Pero, hermano, fue un sin vivir. Y luego cuando Romanos 8:29-30 llegó a mi vida, hermano, qué gozo, qué alegría saber que las salvaciones de mi Dios, ¿no? Así que, gloria a Dios por estos pasajes. Filipenses 2:13, Romanos 8:29-30. Otro texto también que a mí me consuela mucho es cuando Cristo nos da la promesa, la doble promesa en Juan 10:29 y creo que es el 28, donde dice que nadie los arrebatará de las manos de su Padre, ni tampoco de sus propias manos. Entonces, si tú estás en las manos del Padre y estás en las manos del Hijo, pues querido hermano, si Dios el Padre, ¿quién es más fuerte que Dios el Padre? ¿Quién es más fuerte que Dios el Hijo? Entonces, si tú estás en las manos del Padre y del Hijo, ¿quién te va a arrebatar de las manos del Señor? O sea, qué consolación para el alma atormentada, ¿no? Así que... Todo el libro de Juan, entre líneas, está repleto de la seguridad en la salvación. Amén, amén. La salvación es del Señor y está en sus manos, no en las mías. Todo el libro de Juan. Amén, amén. Ya que eres pastor, ¿no, hermano? Y también soy pastor, y una de las, desde luego, tareas pastorales que más nos incumben es hablar con personas sobre el estado de sus almas, no solamente los domingos entre semana, y nos topamos, es verdad, ¿no? Somos débiles, luchamos. ¿Qué dirías tú a una persona que nos estuviera ahora escuchando, que está ahora luchando con la seguridad de su salvación? Porque es una experiencia horrible, sé, ¿no?, de carne propia, y cómo es, y en gran parte, ¿no?, a lo largo de los años que llevo aquí en el ministerio pastoral, incluso antes de ser pastor, procurar consolar las almas. ¿Cómo podrías tú, qué dirías tú a una persona que nos estuviera viendo ahora, que está genuinamente preocupada por la seguridad de su salvación? Sí, claro, como pastor me ha tocado, y yo lo que suelo hacer es varias preguntas. ¿Estás perseverando? ¿Te duele el pecado? ¿Te sigues arrepintiendo de tu pecado?
¿Tienes hambre y sed de justicia? Que como hemos visto es Jesucristo. ¿Tienes hambre de Jesucristo? ¿Tienes el mismo anhelo que Pablo tiene en Romanos 7:24? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, si la respuesta a estas preguntas es sí, entonces, mi hermano, yo creo que puedes estar seguro de tu salvación. Recuerda que tu salvación no depende de tu fe poca o mucha. Yeah. De ahí la angustia de si somos salvos o no. Yeah. Tu salvación está en la roca fuerte y firme del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. La salvación está en el puente que cruzas, que es seguro. No en si lo cruzas con más o menos fe, con más o menos miedo. La fe es el medio, no nuestra base. Yeah. Amen. Fuimos resucitados con Él mediante la fe, pero es en el poder de Dios que le levantó de los muertos, Colosenses 2:12. Otra vez, fuimos resucitados con Él mediante la fe, sí, pero en el poder o con el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es el poder de Dios que nos ha levantado, no la fe es el medio. Dice Pedro en 1 de Pedro 1:5, somos guardados por el poder de Dios. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que si estás perseverando, si te duele el pecado, si te sigues arrepintiendo de tu pecado, si tienes hambre y sed de justicia, si tienes el mismo anhelo de Pablo en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces yo creo que eres salvo. Amén. Gloria, qué consuelo. Gloria al Señor. A mí también el tema de la fe me gusta una imagen que no depende realmente de si eso, de nuestra mucha fe o poca fe, porque digamos que en la iglesia, por ejemplo, aquí en mi iglesia local, puedo pensar en varios hombres fuertes, ¿no? Por ejemplo, hay un querido hermano Ramón, anoche él y su esposa me regalaron un plato de pulpo para, bueno, como un regalo de amor, ¿no? Hacia el pastor, y Ramón es un hombre fuerte, ¿no? Tiene músculos gigantescos, es un hombre que trabaja, ¿no? Siempre con las manos, y Ramón tiene los músculos muchísimo, claro, muy trabajados, tiene muchos músculos, y yo, claro, yo que siempre he sido del mundo de los libros, aún antes de convertirme, ¿no? O sea, yo no tengo nada, o sea, yo entro en una pelea con Ramón, es que me da una paliza, ¿no? Pero claro, el asunto es que Ramón y yo tenemos la misma cantidad de músculos en nuestros brazos. ¿Qué pasa? El tema es que él, a través del ejercicio, a través de su trabajo laboral, claro, él tiene los músculos más fuertes. Pero claro, ambos tenemos músculos, ambos tenemos la misma cantidad de músculos. Y ahí está la cosa, ¿no? En realidad, no se trata de tener muchísima ni poquísima fe. La pregunta es si tengo fe. Y como bien dices, estas preguntas que podemos hacernos a nosotros mismos, si el pecado sigue doliéndonos, si seguimos arrepintiéndonos, si podemos contestar que sí, pues es la señal de que tenemos, ok, a lo mejor no son los músculos más fuertes del mundo, pero músculos hay algo de vida espiritual ahí, ¿no? Y además esos músculos con las pruebas se pueden ir fortaleciendo. De hecho, lo que tú comentas en el culturismo, en los gimnastas, es a través del levantamiento de una resistencia, de un peso, es como los músculos crecen, ¿no? O sea, la fe crece cuando tú te acostumbras a levantar algo que es contrario, en este caso una prueba. Cuando tú vas soportando las pruebas, el Señor va perfeccionando esa fe, ¿no? Que es más preciosa que el oro, sí, y la hace más fuerte. Entonces, claro que vamos creciendo en fe, pero lo que hemos dicho antes, no depende de nuestra fe, ese es el medio, ¿sí? Depende del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Otra vez, la salvación es del Señor. ¿Te das cuenta? Estamos hablando todo el rato de lo mismo. Amén. Y sin ánimo a sonar morboso, entonces, según lo que acabas de decir, no sé si estarás de acuerdo o no, pero podríamos decir que las aflicciones son una bendición. Totalmente. Totalmente. Mira, no somos, claro, ni morbosos ni buscamos el sufrimiento, estaríamos enfermos. Pero cuando viene, lo aceptamos como algo que nos va a ayudar en nuestro fortalecimiento y en nuestra fe. Claro que sí, ese es el verdadero cristiano. No como resignación, que ese es un concepto católico. No nos resignamos, eso no. Lo aceptamos con alegría, sabiendo que eso tiene un buen propósito para nosotros. Y el primer propósito es que nuestra fe crezca. Claro.
En los gimnasios dice que si no hay sufrimiento, no hay ganancia. En inglés tú lo dirás mejor que yo no me atrevo a decirlo. No pain, no gain o algo así, ¿no? Muy, O sea, muy que si no hay... bien. pues algo parecido, algo parecido. O sea, no hay Sí, ganancia sí, de sí. la fe sin sufrimiento, porque es el sufrimiento quien nos perfecciona esa fe. Amén, amén. Gloria a Dios, No es nada amén. morboso, es que la Biblia está representada. Bueno, el libro de Job, ¿qué es sino eso? Claro, claro. Es eso. Así No es. conoció al Señor como tenía que haberlo conocido hasta que no pasó todo lo que pasó. Amén. Aleluya. Y claro, adoramos a un Cristo crucificado, ¿no? A un Cristo sangrando, afligido, que descendió a los infiernos, ¿no? En este sentido de aflicción espiritual. Así que así es. Si somos cristianos, ¿no? Tenemos que entender que está Cristo, la cruz de Cristo en el centro de nuestra fe. Y eso, Will, además de ser una verdad, porque está por todas las escrituras, el hecho de que el sufrimiento fortalece nuestra fe y provoca nuestro crecimiento espiritual, eso al aceptarlo como una verdad, lo que provoca en nuestras vidas es que cuando llega el sufrimiento, sufres menos. Porque el sufrimiento tiene dos componentes. Uno, el sufrimiento en sí, y luego el sufrimiento emocional de que estás sufriendo. Entonces, este segundo lo quitas porque sabes que es algo bueno para ti. Entonces, ya no hay un sufrimiento emocional añadido al sufrimiento de la prueba en sí, que hace que esa prueba sea todavía mucho más dura. Entonces, quitas toda esa expectativa de por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí. Quitas toda esa expectativa negativa y el sufrimiento al final es bastante menor. Oh, gloria a Dios, qué bueno. Amén, amén, hermano. Aleluya. Pues no sé si te importa, pero a mí me gustaría preguntarte algo a lo mejor más personal ahora. Sé que nosotros que somos más del norte, no nos gusta hablar tanto de nuestra vida interna, ¿no? Pero ya que estamos con el tema de la salvación y para que esto no suene muy, teórico, filosófico, si tú podrías, por ejemplo, hablarnos, porque como sabemos que nadie nace siendo salvado, me imagino que hubo un momento en tu vida cuando tú mismo te diste cuenta de tu gran necesidad de salvación, viste tu estado miserable, que como comentaste a principios de la entrevista, que estabas encerrado en ti mismo, Dios te tuvo que librar de ti mismo. Si podrías hablarnos sobre tu propia conversión o la propia obra de Dios de salvación en tu vida y si no te resulta incómoda la pregunta. No, además puedo responder más o menos y ya está arreglado, o sea, no hay problema. No, has dicho que somos salvados en un momento, desde antes de la fundación del mundo, hemos sido salvados, pero sí que es cierto que hay un momento en el que somos llamados, dentro de un llamamiento general hay un llamamiento irresistible al que respondemos, ¿no? Al principio yo no me di cuenta de que había sido salvado, porque en un primer instante pues uno no es consciente de realmente de la degeneración en la que está viviendo. O por lo menos no era consciente tanto como ahora y probablemente cada día vaya siéndolo más, ¿no? Al principio lo que descubrí es que había sido encontrado, que había estado perdido y que un Señor, que es ahora mi Señor, me estaba guiando con sus consejos por la senda correcta para llevarme a esta casa. Pero no era consciente de una salvación tan grande como la veo ahora. Me gustaría leerte 1 Corintios 13, todo el mundo lo conoce, pero fueron los versículos con los que yo me convertí. Mira, antes de leerlo, te diré un poco cómo fue el asunto. Fueron dos hermanos en la sangre, dos hermanos que por una de esas diosidencias que hay en la vida, pues me compartieron del Evangelio. Ellos eran músicos, tocaban para cantantes mexicanos, estaban de gira en España y estábamos en una cafetería de un restaurante hablando y uno de ellos fue a su habitación y bajo lo que yo pensaba que era una agenda, pero era una Biblia. Y me empezó a hablar que él conocía a un amigo que quería presentarme, era Jesús. Y yo cuando empiezo a escuchar de la Biblia ya me empiezo a poner nervioso y digo, ¿dónde me he metido? Y me empezó a hablar y yo en un momento, creo que fue el momento más sincero de mi vida, algo parecido a lo que le ocurrió a Lidia.
a Lidia en Hechos 13, creo recordar. 16. Que fue el descubrimiento de un mundo, ¿no? Cuando le pregunté lo siguiente. Digo, muy bien, todo eso está muy bien, pero ¿por qué yo no me puedo casar? ¿Por qué yo me tengo que casar con mi novia? ¿Por qué no puedo vivir con ella sin casarme? Y me dijeron, ¿tú sabes lo que Dios dice del amor? Digo, no. Y entonces me leyeron lo que vamos a leer ahora juntos, 1 Corintios 13. Y esto, con el Espíritu Santo tocando mi corazón como alivio en Hechos 13, fue lo que transformó mi vida. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¡Wow! Yo me quedé helado. Dije, esto no puede ser. ¿Y esto dice Dios? Y entonces a partir de ahí empecé a preguntar y a preguntar y a preguntar. Estuvimos una semana hablando, día y noche, hablando del Señor, yo preguntando y ellos respondiendo. Esa fue mi experiencia de la salvación. Cada día que pasa me doy más cuenta de esa gran salvación, ¿no? Al principio pensaba que solo me afectaba a mi vida diaria aquí, pero ahora me estoy dando cuenta que tiene consecuencias eternas. Es una experiencia dinámica en la que cada día soy más consciente de quién es Dios y de quién soy yo. Amén. Aleluya. ¿Cuántos años tenías en aquel entonces, hermano? 23, creo. 23 años. Hace 30 y 35 años ya. Wow, gloria al Señor. Amén. Y ya que has hablado ahí del tema, ¿no? de estas consecuencias eternas, ¿qué es? A lo mejor este día podéis ser la última pregunta de la entrevista. Ya llevamos casi una horita y ha sido un tiempo precioso, ¿no? Pero, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros al morir? Porque, bueno, sabemos que todos tenemos una fecha de caducidad, no vamos a estar aquí para siempre. Si salimos de esta vida creyendo en el Cristo crucificado, Cristo resucitado como nuestra única esperanza en vida y en muerte, ¿qué es lo que nos espera al pueblo de Dios, a los salvos, al morir? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con nosotros? Y lo primero que hay que decir es que estamos constituidos, formados de cuerpo y alma. Los seres humanos estamos constituidos de cuerpo y alma. Algo que sabemos, esto no hace falta que nos lo diga la Biblia, lo vemos cada día, los cuerpos mueren. A excepción de Enoc, de Elías y de los cristianos que queden vivos en la segunda venida de Cristo, todos los cuerpos mueren. Pero cuando muere el cuerpo, el alma no muere. Y este es el gran drama del ser humano, porque no fuimos creados para que existiese esa separación entre el cuerpo y el alma. No fuimos creados para morir, de ahí el gran sufrimiento del ser humano. Así que, ¿qué pasa cuando nos morimos? Es lo que me preguntas. Bueno, los cuerpos de los hombres vuelven a la tierra, se convierten en lo que fueron, polvo. Esto le pasa al cuerpo. Pero el alma, esa no muere, porque es del Señor. Y por lo tanto, si no muere, tendrá que ir a algún lugar, ¿no? Nosotros sabemos que el alma vuelve directamente a Dios porque es suya. Él la creó. En Génesis 2:7 vemos que sopla. Hay un aire de vida que es el que da el alma al Señor. Y en Eclesiastés 12:7 también vuelve al Señor. Este volver del alma a Dios es inmediato. Por lo tanto, no hay nada como el purgatorio. ¿Qué pasa en ese momento de la muerte? Pues que las almas de los justos son hechas en santidad, o sea, somos hechos perfectamente justos. Somos recibidas las almas en el paraíso, donde está Cristo. O sea, lo que normalmente se entiende por el cielo, vamos al cielo. Y allí contemplan las almas a Dios en toda su gloria, aunque están esperando la perfecta redención de sus cuerpos. ¿Por qué decimos que toda el alma de los creyentes entra inmediatamente en el cielo al morir? Bueno, varios pasajes nos lo muestran así, ¿no? Jesús le dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Pablo también nos dice en varias ocasiones que tenía el deseo de partir y estar con Cristo. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso no sé qué escoger. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo. Esto denota inmediatez. Pablo también nos dice, entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor, otra vez inmediatez, ¿no? Así que esto es lo que le pasa al alma cuando muere el cuerpo, que vuelve directamente a Dios. Pero luego viene al final de los tiempos lo que todos anhelamos, la transformación definitiva, que nos dará un cuerpo similar al cuerpo de Cristo. En Filipenses 2:21 dice, Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Así que en ese último tiempo final tendremos un cuerpo físico porque la resurrección es material y corporal. Podemos recordar en Juan 21, el último capítulo precioso del Evangelio de Juan, que el cuerpo resucitado del Señor se le podía ver, tocar y hasta él podía comer. Es en ese momento de la redención final, cuando tengamos nuestros cuerpos ya totalmente transformados y semejantes al cuerpo de la gloria de Cristo, cuando se unirán nuestras almas y ya no tendremos la posibilidad de pecar jamás. Wow, qué hermoso. Esto es lo que anhelamos. ¿Anhelas esto? Sí, bueno, sí. Pues la seguridad de la salvación, si anhelas esto. Esto en los creyentes, sin embargo, las almas que no son creyentes, pues son arrojadas al infierno, donde están en tormento, ¿no? En parte al darse cuenta de su condición y están esperando hasta el día del juicio. Todos, dice la Escritura, resucitaremos para una vida eterna, unos para vida y otros para muerte eterna. Y esta muerte eterna no significa que no vivan, sino que estarán separados eternamente de la gloria de Dios. Es un estado de vergüenza y de confusión perpetua. Eso será un infierno, especialmente porque allí ya no hay, o ya no habrá lo que hay aquí. Aquí hay esperanza, allí ya no habrá esperanza de la salvación en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Por esta esperanza bienaventurada, ¿no? Y también recalcar eso, lo que has comentado, que claro, en efecto, la condenación para los impíos será eterna. Sí que había un predicador, pastor muy famoso, Comunidad Valenciana, a principios del año, el año pasado empezó a decir que, tenemos que abrirnos a lo que llaman aniquilacionismo, la idea de que, el pecador fallece y ya está, deja de existir, pero en efecto, las Escrituras dan testimonio repetido de que de la misma forma que tenemos tú y yo vida eterna, ellos tienen condenación eterna, sufrirán por los siglos de los siglos y tenemos que realmente como evangélicos defender esta verdad hoy día que está bajo ataque. Y qué bonito también saber que esperamos la resurrección corporal. Y ahora que has dicho eso de Jesús, ¿no? Su cuerpo, en Lucas 24, versículo 42, dice el texto bíblico, ya post-resurrección dice, le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. O sea, Cristo con su cuerpo glorificado, resucitado, pudo comer un pez y pudo comer un panal de miel. O sea, desde luego en la edad venidera también tendremos esta bendición de saborear, de ver, de tocar y claro, desde luego lo que más anhelo es ver la gloria de Dios, ¿no? Pero en segundo lugar, lo que acabas de decir ahora, ser librado de este maldito viejo hombre. ¿Cómo será, no? Levantarnos un día, hermano, y muchas veces sueño con esto, ¿no? Me levanto un día para nunca tener que pelear contra un pensamiento pecaminoso, una actitud pecaminosa. Yo digo, oh, Maranata, Maranata, ven pronto. Yo sé que el deseo supremo es ver a mi Salvador. Pero en segundo lugar, deseo, ¿no? Este día en el cual seremos plenamente librados de toda esta putrefacción interna, ¿no? Que sigue con nosotros en esta estancia aquí en la tierra, ¿no? Gloria a Dios hermano, gloria al Señor. Gloria a Dios por esta bendita esperanza. Amén. Pues hermano, antes de pedirte que, nos despidas con una oración final, estamos empezando un nuevo año y yo no sé si hemos tocado bastantes temas diferentes hoy, si algo que tú tienes en el corazón que a lo mejor quisieras compartir con nuestros oyentes antes de decir adiós, no sé, ¿tienes algo en el corazón que quisieras compartir Bueno, los pastores tenemos mucha tendencia a hablar largo y tendido y llevamos una hora hablando, así que mejor que no. Simplemente igual recordar algo
que tenemos la tendencia, todos, y la Iglesia corre el peligro, a dejarnos permear, dejarnos infectar por la corriente de este siglo, por el sistema de valores de este mundo. El sistema de valores de este mundo hace que seamos cobardes, y los cobardes no entrarán en el reino de Dios. Son los primeros que no entrarán. Así que tenemos que ser valientes. Todos tenemos una tendencia a suavizar el retrato de Dios, dice Sproul. O sea, a suavizar los atributos de Dios, especialmente los atributos que menos nos gustan, como por ejemplo el de la ira. Pero tenemos que presentar la gloria de Dios en su totalidad, y la totalidad son todos sus atributos. Y además no funcionaría, pero no me gusta presentar el Evangelio como un miedo a la muerte eterna, pero sí que hay que anunciar que aquellos que no mueran en Cristo Jesús no podrán resucitar en Él, morirán en Adán y Adán muere. Esto hay que predicarlo así. No se puede suavizar el retrato de Dios para no tener problemas con el mundo. No podemos hacerlo porque además Dios nos lo demandará. Sí, así es. Sí, amén. Sí, tenemos que predicar todo el consejo de Dios, todos los atributos de Dios, e incluso estos atributos menos populares, como lo pueden ser su ira, su santidad, siguen siendo atributos hermosos, bellos, codiciables, porque es una expresión de la hermosura de nuestro Señor. Y fíjate cómo están las cosas ahora mismo en España. En la prensa evangélica, el año pasado, un teólogo progresista, LGTBIQ en Cataluña, él publicó un artículo en las redes, en la prensa evangélica, diciendo que yo no conocía a Dios porque yo creo en un Dios de ira, ¿no? Y me pareció sumamente irónico que hay ahora gente, líderes, teólogos dentro de España, diciendo que si creemos en la ira de Dios, ahora de repente no creemos en el Dios verdadero, ¿no? Es increíble el engaño satánico que está entrando, ¿no?, en algunos círculos evangélicos. Así que Dios nos libre del peligro de la idolatría, porque hay mucha gente, ¿no?, que dice que, bueno, la idolatría es un pecado que ya no tiene relevancia, porque es verdad que en tiempos primitivos la gente adoraba a piedras, a estatuas, etc. Pero claro, la gente no se da cuenta de que la idolatría no es solamente postrarte ante, no sé, qué sé yo, la estatua de Nabucodonosor, por poner un ejemplo, ¿no? La idolatría es modificar el carácter del Dios bíblico. Entonces, si yo empiezo a predicar de un Dios dulce, un Dios que es solamente amor, que no es santo, que no es un Dios airado contra los impíos, yo soy idólatra. Es como si yo estuviera adorando al becerro de oro con Aarón y toda la multitud, ¿no? Así que Dios nos guarde de ser idólatras. Y algo me parece, y de nuevo, no quiero aquí extenderme, pero el último versículo en 1 de Juan, yo ahora mismo en la iglesia estoy predicando expositivamente y de forma consecutiva a través del 1 de Juan. El último versículo de 1 de Juan, 1 Juan 5:21, dice: hijitos míos, guardaos de los ídolos. Y digo, ¿pero por qué Juan, escribiendo a la iglesia cristiana, tiene que exhortarlos a guardarse de los ídolos? ¿Por qué? Porque nosotros, incluso siendo creyentes, lo fácil que es crear un nuevo Dios a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Es que, Will, fuimos creados para adorar. Entonces, cuando no adoramos a Dios, adoramos cualquier cosa. Sí. Es que este es el problema. Nosotros fuimos creados para adorar. Entonces, cuando no adoramos a Dios y rechazamos darle toda la gloria a Él, adoramos cualquier cosa, empezando por nosotros mismos. Y ahí tienes, en los estadios de fútbol, como gritan, cantan y adoran a sus ídolos, o los cantantes, etcétera, por poner ídolos modernos, ¿no? Sin ya entrar en la idolatría al dinero, la idolatría al trabajo, incluso a la familia, etcétera. ¿No? Un exceso de puesta de confianza en todas esas cosas. Amén. Cuando a quien tenemos que poner en el centro es al Señor. Sí, mira, una de las cosas, y ya para terminar probablemente porque ya llevamos mucho tiempo, una de las cosas que yo he descubierto en mi vida es que cuando yo creo a la palabra de Dios, diga lo que diga la palabra de Dios, cuando yo digo amén, cuando yo me rindo a la verdad aunque no la entienda, después el Señor
me da la gran misericordia de entender lo que antes no entendía. O sea, que no funciona al revés. No se trata de entender para luego creer. Se trata de creer para luego entender. Y no siempre voy a entender todo porque entonces sería Dios. Pero eso ha sido un descubrimiento en mi vida y tiene bastante sentido porque Dios al soberbio rechaza y al humilde le da toda su bendición y derrama sobre él. En este caso, la misericordia del entendimiento. Amén, amén, amén. Gracias, pastor. Gloria a Dios. Pues muy bien, vamos a, si te parece, despedirnos con una oración. Antes de orar, si alguien estuviera viendo este programa y quisiera luego ponerse en contacto contigo, escribirte, ¿cómo podría un oyente ahora mismo escribirte, ponerse en contacto contigo? ¿Dónde te puede encontrar en las redes, en internet? ¿Cómo hacer esto, hermano? Seguramente que buscas Semilla Bilbao, Iglesia Semilla Bilbao o Pastor Tony Ochoa Bilbao, lo encuentras fácilmente. Y si no, te paso algún email y lo pones en el vídeo que estás grabando, debajo. Estupendo. Ok, querido hermano, pues muchísimas gracias por el tiempo. Ha sido un tiempo hermoso, muy bendecido. Y si no te importa, nos despides con una oración y ya vamos apagando. Claro que sí. Ok. Claro que sí. Señor, nos rendimos ante ti y te damos muchas gracias por tu gran misericordia en nuestras vidas. Señor, gracias porque desde antes de la fundación del mundo tú nos has llamado, nos has elegido, nos has cuidado, nos has guardado, Señor. Gracias por este sostenimiento que haces de nuestra vida día a día, Señor. Gracias porque podemos confiar en el sacrificio perfecto de tu Hijo en la cruz. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Gracias, Señor, por haber acercado tu oído a nosotros. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Señor, te pedimos muy especialmente que esta conversación pueda ser de bendición para todos aquellos que nos oyen y que si hay alguna duda en sus corazones, pues pueda ser resuelta a través del Espíritu Santo en sus vidas. Señor, gracias por estas redes que nos permiten, redes sociales como estos vídeos que nos permiten llegar a tanta gente. Ponemos todas esas vidas en tus manos para que tú, Señor, toques a través de la predicación de la palabra y de la exposición de tu palabra a esas personas y puedan llegar o a tener la fe que les salve o, Señor, a confirmar esa fe en nuestros hermanos. Gracias, Señor. Gracias por todo eso. Lo ponemos en tus manos y lo hacemos en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Tony. En el nombre de todos los oyentes y seguidores, muchísimas gracias. Un abrazo en el Señor y que tengas un bendecido año nuevo en Cristo y que te siga usando para exponer la palabra y ver las estacas de la tienda de Cristo extendiéndose por doquier. Aleluya. Bien. Igualmente, mi hermano. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Pues nada, queridos hermanos, gracias por habernos seguido hoy en el programa. Os mandamos un abrazo desde España y de nuevo, si queréis dejar cualquier comentario, podéis dejarlo aquí ahora abajo. Un abrazo en Cristo y como siempre, Soli Deo Gloria. Amén.